Profesando nuestra fe en que Jesús es el Hijo de Dios y arrepintiéndonos de nuestra vida pasada, en ese momento, dice la palabra, nos iniciamos como discípulos. Somos nombrados o hechos discípulos por Dios mismo, ¿ya? Eh, Devolviéndonos con la mente, ¿no es cierto?, a, a Hechos, dice que el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Si no me equivoco, versículo 46 del capítulo 2 de Hechos. El Señor añade, es decir, tú ahora eres mi hijo, tú ahora eres de mi propiedad, tú ahora eres un discípulo mío que te vas a perfeccionar el resto de tu vida, ¿ya? Entonces, en Romanos 6 vamos a entender qué es el bautismo. ¿Por qué el perdón de nuestros pecados ocurre en ese momento? ¿Por qué no ocurre simplemente con creer, con confesarlo? ¿Por qué no solamente yo levantando mi mano y diciendo, creo en Dios, creo en Jesucristo, no soy salvo solamente con eso? Bueno, hay una razón. Dios dispuso el bautismo como parte del proceso de salvación. ¿Bien? Y es por lo que significa. Primeramente, un poco de enciclopedia, un poco de diccionario, un poco de cultura, ¿no es cierto? La palabra bautismo es una transliteración del griego. La palabra bautismo no existe en el español. La palabra bautismo traducida al español es sumergir o hundir en agua. En griego la palabra es baptizo y baptizo se usaba para cuando una embarcación se hundía. Una embarcación en la antigüedad eran barcos chiquititos, no eran como el Titanio, los transatlánticos de hoy día, ¿ya? Esos no se pueden hundir porque son más grandes que el fondo de la orilla del mar, entonces no se puede, pueden encallar o se pueden varar, pero no se pueden hundir porque el barco es más grande que el fondo. Pero en los tiempos de Jesús, las embarcaciones eran pequeñas, pequeñas embarcaciones para el traslado o para la pesca. Entonces, ¿qué ocurría? Como ocurre hoy día también en alta mar, a veces las embarcaciones fallaban y se hundían. Ahí se usaba la palabra baptizo, griega. Era una palabra de uso cotidiano, una palabra de uso común, ¿ya? Y también se usaba en el vocabulario cotidiano en los tiempos de Jesús para el uso de teñir prendas. Teñir prendas. Por ejemplo, la púrpura, que era un pigmento carísimo que se sacaba de los moluscos y se usaba para prendas que eran usadas por eminencias, por autoridades, por gobernantes, emperadores, reyes, ¿ya? Cuando alguien tomaba una prenda y la sumergía en una solución para teñirla, tenía que sumergirla entera, no la mitad, sino toda. Cuando un barco se hundía, no se hundía la mitad, se hundía todo. Entonces, tanto en el significado, etimológicamente hablando, como en el uso práctico que le daban a la palabra en el tiempo de Jesús, la palabra bautismo es sumergir o hundir en el agua. Eso es literalmente bautismo. Pero Jesús cuando nos dice, vayan a toda criatura y háganla mi discípulo, bautizándola, para después enseñarle todo lo que necesite esa persona para perfeccionarse como un discípulo mío, Jesús no estaba pensando en solamente hundir en agua, porque eso literalmente es mojar, ¿no es cierto? Es literalmente mojar. Muchas veces no hemos tirado un piquero ahí en la piscina, o en la orillita del mar, o en un río, en una laguna. Muchas veces no hemos tirado un piquero y no hemos sumergido. Eso literalmente es baptizo, ¿ya? Eso literalmente es bautizo. Pero Jesús le da un significado más allá y tiene relación con un nuevo nacimiento. Y así vamos a ir a Romanos capítulo 6. Bueno, ya estamos en capítulo 6 de Romanos realmente. Y vamos a ir al versículo 3.
Y Pablo hace una pregunta, pero no hace una pregunta porque ellos no sepan. Esta pregunta se llama retórica. Es una pregunta que admite solo una respuesta. ¿Ya? Y aquí el autor de Romanos, de la carta a los Romanos, que el apóstol Pablo dice: ¿acaso no saben ustedes que los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Estoy leyendo en EBI. Reina Valera dice: ¿acaso no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Dice prácticamente lo mismo con otras palabras. En pocas palabras, ¿qué ocurre cuando nos bautizamos según la palabra? Somos unidos a Cristo. O sea, antes de bautizarnos, no somos ni estamos unidos a Cristo. Es algo que ocurre explícitamente y exclusivamente en el bautismo. Somos unidos a Cristo. Y somos unidos no en cualquier cosa. Somos unidos en su muerte. Es decir, participamos espiritualmente en lo que fue su muerte. Él nos hace participar en lo que fue su muerte en el madero. En ese momento estamos participando espiritualmente en la muerte de Cristo. Imagínense, extraordinario. Y versículo siguiente, versículo 4. Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados en su muerte. Fíjese, una persona cuando muere es sepultada. La palabra sepultado hoy día es como en los cementerios se hace, ¿no es cierto?, un hoyo y se entierra a la persona tapándola con tierra. En los tiempos de Jesús se sepultaba cubriendo con una piedra, ¿no es cierto?, una tumba que se cavaba en la peña, pero al final era lo mismo. Eso se cubría. Hoy día cubrimos con tierra, antes cubrían con una roca grande que se hacía girar, pero al final es lo mismo, se cubría, es cubrir. Y en el bautismo dice aquí: somos sepultados con Cristo en su muerte. En ese momento participamos espiritualmente de lo que fue la sepultura de Cristo. Imagínense algo que ocurrió hace 2000 años. Cuando nosotros vamos a las aguas bautismales, estamos participando primero en la muerte con Cristo. Estamos espiritualmente muriendo con Él en la cruz. Y segundo, estamos siendo sepultados con Él, como Él fue sepultado. Y como si fuera poco, falta un paso importante. Y aquí dice: a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, nosotros también llevemos una vida nueva, o andemos en vida nueva, como dice Reina Valera. Es decir, si una persona estuvo muerta y la sepultaron, y luego pasa a una vida nueva, está experimentando lo que dice aquí es: resucitó por el poder del Padre, a fin de que como Cristo resucitó, también esa persona en ese momento resucita. En pocas palabras, cuando salimos del agua, estamos participando espiritualmente de la resurrección de Cristo. O sea, es algo extraordinario. Para Dios hace que esto sea posible. Nosotros solamente nos sumergimos en agua, pero si nos sumergimos en agua creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando nuestra fe, cuando vamos a las aguas bautismales, de esa manera, en ese momento estamos participando de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Resucitamos con Cristo, hermanos. Resucitamos con Cristo en ese momento. En ese momento, el que entró no es el que sale. El que entra al agua, entra una persona pecadora, una persona que está separada de Dios por sus pecados, pero sale del agua una persona sin pecado y reconciliada con Dios, unido a Cristo. Ya no es nunca más Él y Dios, no, son Él con Dios, unidos. Nunca más son dos, son uno solo, con Dios, con Cristo. Entonces, en el bautismo pasa algo extraordinario que no pasa ni antes del bautismo ni después del bautismo.
con ninguna otra acción o acto, en ningún otro acto de obediencia a Dios. Participamos en lo que fue su muerte, sepultura y resurrección. En este mismo capítulo, Por favor, en este mismo capítulo vamos a... Entonces, perfecto. Esta es una idea que se va a ir repitiendo. Por ejemplo, en el mismo versículo siguiente, el versículo 5 dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. En pocas palabras, si morimos como Él murió, espiritualmente, si morimos como Cristo murió, también vamos a resucitar como Cristo resucitó. En gloria, en poder, como hijos de Dios, ¿no es cierto? Fíjese lo extraordinario. Yo me voy a pegar un salto, ¿no es cierto?, al versículo por ahí por el 19. Fíjese el versículo 19 y 20. Dicen, hablando Pablo dice, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. O sea, está hablándonos a nosotros. Está hablándonos como humanos por nuestra naturaleza, nuestras limitaciones humanas. ¿No es cierto? Dice, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrezcámoslos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. ¿Qué está diciendo Pablo? Antes de ir a las aguas bautismales, antes de que Cristo perdonara nuestros pecados, nosotros vivíamos una vida que nos agradaba a nosotros. Pero cuando entregamos nuestra vida a Dios, vamos a esforzarnos. No significa que no vamos a fallar, pero Dios es misericordioso. No solo eso, cuando estamos buscando al Señor, somos más tentados. El enemigo nos busca por donde más, como es de movernos por donde más, las partes más débiles de nosotros. Entonces es donde más fuerza tenemos que tener, porque el enemigo es como le pasó a Job, el enemigo busca de tocarnos, de perturbarnos. Entonces hay que tener mucha fuerza, mucha resistencia, Amén. mucha constancia. Amén, sí. Y el versículo 20 dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Y aquí empieza a jugar con dos conceptos, la justicia y la injusticia. Siendo la injusticia el pecado y siendo la justicia la santidad. Pero lo extraordinario aquí en el versículo 20 es el tiempo verbal. Fíjense, se los voy a leer de nuevo. Cuando ustedes eran esclavos del pecado. Del mundo. ¿Y en qué momento dejaron de ser esclavos? Al salir de las aguas en el bautismo. Amén. Porque en ese momento, en el bautismo, Dios perdonó sus pecados. Ahora ellos ya no son esclavos del pecado. Ahora ellos son esclavos ¿de quién? De Dios. De Dios. Y eso lo dice aquí. Versículo 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, es decir, ustedes renunciaron al pecado y ahora sirven a Dios. Somos servidores, somos siervos o esclavos, es lo mismo, ¿ya? En griego la palabra es doulou. Y doulou significa siervo o esclavo indistintamente. Hoy día, ¿no es cierto?, para no ofender a alguien, le decimos que es sirviente o es servidor, ¿ya? Porque si le decimos a alguien, oye, esclavo, se va a ofender. Pero en griego no existe esa distinción. Siervo o esclavo es lo mismo, porque hay solamente una palabra, y es doulou. Y aquí que está diciendo, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, es decir, ahora sirven a Dios, cosechen la santidad que conduce a la vida eterna. Es decir, nuestras obras tienen que conducirnos a estar con Dios. Porque las obras anteriores cada vez nos alejaban más de Dios.
pero las nuevas obras sí, nos acercan cada vez más a Dios. Entonces es sí, extraordinario lo que ocurre en el bautismo. En el bautismo es una forma en que obedecemos la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Bien, en el bautismo ocurre eso. Morimos con Cristo, somos sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo. Pregunta, ¿cuánto dura nuestra muerte espiritual en el bautismo? Un par de segundos. ¿Cuánto dura nuestra sepultura espiritual en las aguas? Un par de segundos. Pero nuestra resurrección espiritual con Cristo es para toda la vida y para toda la eternidad. Entonces, eso es lo que ocurre, eso es lo que significa bíblicamente el bautismo. Bien, hemos concluido con esto, Franklin, lo que es el entendimiento base de lo que es el mensaje de salvación o evangelio de salvación y lo que es el significado del bautismo bíblicamente. ¿Ya? Esto no significa que no haya muchas otras cosas que entender, muchas otras cosas que podamos aprender, pero esto es la enseñanza base. Aquí usted ya entiende que usted puede, por ejemplo, ser libre del pecado, que Dios puede perdonar sus pecados. Usted entiende que eso ocurre en el momento en que desciende a las aguas, entendiendo y creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en qué, creyendo, ¿no es cierto?, en que es Dios el que perdona sus pecados. Eh, vamos a ver un versículo más para redondear la idea, ¿ya? Vamos a buscar un versículo más. Nuevo Testamento. Vamos a buscar esto aquí. Bien. Mire, Colosenses, si tiene Biblia, si no, yo le puedo mandar los versículos después y los puede ver. Mire, Colosenses capítulo 2. Está un poquito más adelante, Colosenses capítulo 2. Y con esto, Dios mediante, vamos a dar término al estudio de hoy. No al estudio de la palabra, porque nos falta vida en este mundo para estudiar la palabra, ¿no es cierto? Colosenses capítulo 2. Bien. Aquí lo encontré. Me costó. Es una Biblia nueva y tiene muchos comentarios. Colosenses capítulo 2. Voy a leer el versículo 11 y 12. ¿Ya? Voy a leer el versículo 11 y 12. Versículo 11 dice, en él, hablando de Cristo, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Fíjese que aquí está haciendo referencia a una circuncisión espiritual. En el Antiguo Testamento, el mandamiento para ser parte del pueblo de Dios era que todo varón al octavo día tenía que ser circuncidado, y si un varón quería ser parte del pueblo de Dios, ya siendo mayor, 20 años, 15, 30, da lo mismo, también tenía que circuncidarse. Si una persona no se circuncidaba bajo el antiguo pacto o testamento, entonces esa persona no podía ser parte del pueblo de Dios. Aquí está hablando de una circuncisión, pero espiritual. Fíjese, en él, hablando de Cristo, ustedes fueron circuncidados, pero no con una circuncisión
con mano humana, sino con una circuncisión que echó de ustedes el pecado. La circuncisión de Cristo, dice aquí. ¿Se dan cuenta? Y uno dice, bueno, ¿y cuándo ocurrió eso? Versículo siguiente. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Esto ya va a empezar a ser reiterativo. En el bautismo, nosotros participamos en que Dios elimine, corte, porque eso era la circuncisión, el prepucio se cortaba y eso se botaba. Aquí es lo mismo, hay una circuncisión espiritual en que Dios corta el pecado y lo bota, lo elimina, se fuera el pecado. Entonces es una circuncisión hecha con la mano de Dios, no con mano de humano. Dios corta el pecado y lo echa fuera. Y eso representa muerte. ¿Por qué? Porque el prepucio que era cortado y echado a tierra, eso se botaba, eso se moría. Entonces eso representa, ese trozo muere. ¿No es cierto? Eso representa muerte. Y agrega el versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados. O sea, confirmación. Muerte y sepultura y resurrección con Cristo en las aguas bautismales. ¿Y esto mediante qué? Fíjense Franklin, mediante la fe en el poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. Es decir, mediante la fe en qué? En el poder de Dios. No en lo que predico yo o en lo que puede predicar cualquier persona que esté predicando la palabra, no en lo que diga un hombre, sino en el poder de Dios. Cuando una persona toma la decisión de bautizarse, obviamente entendiendo todo lo que hemos estudiado, su fe está en el poder de Dios. Eso es lo que lo salva. Eso es lo que lo hace resucitar de entre los muertos espiritualmente. Y eso es lo que hace que su nombre sea registrado en el libro de la vida para un día estar con Dios en la eternidad. Durante el camino, Dios lo va a perfeccionar. Todo el tiempo que vivamos en este mundo. 1 año más, 5 años más, 20 años más, 50 años más, Dios sabe. O quizás Cristo llega antes y no alcanzamos a morir, también esa es una posibilidad. Todo ese tiempo, por medio de su Espíritu, Él nos va a perfeccionar para que cada día de esta vida, después de salir de las aguas bautismales, seamos más a la semejanza de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Así que lo importante, amigo Franklin, usted ha entendido lo base, ha entendido el Evangelio de salvación, el mensaje bíblico que viene de la boca de Dios, de la mente de Dios, del corazón de Dios. ¿Para qué? Para salvación. La salvación mía, de la hermana Tamara, de Henderson y también ahora la suya. Así que cualquier inquietud, duda que tenga al respecto, si necesita que repasemos cualquier otra cosa, Franklin, lo vamos a hacer con gusto. Si usted encuentra que ya entendió todo, estamos listos. Tenemos que poner solamente día y fecha para el bautismo. Bien. Lo más pronto posible. Bien, pues bien. Yo voy a mandar una tarea, ¿ya? Voy a mandar una tarea ahora. La tarea... Dígame. Que sea pronto. Amén, amén. Amén. Yo voy a empezar mañana mismo o voy a intentarlo ahora en lo poco que queda de día ya, hoy día domingo, pero voy a empezar a contactarme hoy día para ya en la semana tener una respuesta, ¿no es cierto?, concreta de poder dar el paso bautismal, concretarlo. Amén. Yo ahora voy a mandar una tarea, ¿ya? No al tiro, pero la voy a dejar. Una tarea que básicamente van a ser unas 4 o 5 preguntas como la vez anterior, basada en el estudio de hoy, ¿ya? ¿Ya? Pero esa, dígame. Ese día, ¿cómo tiene que ir con una bata blanca?
Eh, puede ser con una bata blanca o puede ser con ropa de baño, básicamente. ¿Ya? Blanca. Puede ser con un short o un traje de baño, cosa de que pueda Chor. cambiarse ropita después. ¿Mm? Así que ahí podemos ver todos los detalles en el camino. Y yo lo que voy a hacer ahora, voy a subir el video que grabé de este estudio y les voy a dejar una tareita, que son 4 o 5 preguntas que las tienen que mandar internamente, ya no por el grupo, por interno, ya, del WhatsApp personal, ya. Así que yo voy a cortar la grabación